En esta clase abordaremos lo que es el estado de flujo de efectivo para ir finalizando el desarrollo del ejercicio propuesto. En el estado de flujo de efectivo tomamos el saldo inicial de efectivo que está proporcionado en el ejercicio en la parte de caja. Serían los $15,000 que sería con el efectivo que se inicia. Luego tenemos las entradas de efectivo del periodo. Esto es para el primer trimestre. Tenemos $30,000 que son las cuentas por cobrar que se tienen al inicio del periodo. ¿De dónde salen esos $30,000? Del balance general. Luego tenemos $31,850. ¿De dónde sale eso? De las ventas del primer trimestre. ¿Y por qué decimos el 65%? Porque podemos ver acá en el ejercicio que dice para la elaboración del flujo de efectivo presupuestado, las ventas que se efectúen en el trimestre serán 65% efectivo y el 35% restante serán cobrados en el siguiente trimestre, es decir, es a crédito. Y tenemos que las ventas para el primer trimestre lo vemos en el presupuesto 1. En el presupuesto de ventas para el primer trimestre son 49,000 las presupuestadas. Si multiplicamos igual a 49,000 por el 65%, nos da igual a 31,850, que es lo que vemos en el primer trimestre. 31,850 de las ventas de contado. Y de trimestral no tenemos por ser el primer periodo, entonces no tenemos nada por cobrar para el primer trimestre. Entonces sumamos los 15,000 de inicio del periodo, más los 30,000 de la cuenta por cobrar, más los 31,850, que es el 65% de las ventas del primer trimestre. Y al sumar las entradas tenemos 61,850, entonces el total sería del efectivo más las entradas del periodo, y nos da un total de 76,850. A eso le restamos los costos y gastos del periodo. Tenemos las compras del primer periodo, que son la compra de materiales, y nos vamos para el presupuesto número 3, si no me equivoco. Que es el presupuesto de compra de materiales. Tenemos que para el primer trimestre compramos materiales por 12,763. Está dado en el presupuesto número 3, que es la compra de materiales directos por periodo. 12,763. Luego tenemos el pago de la mano de obra directa. También nos vamos para el presupuesto de mano de obra directa y nos vamos para el primer periodo. El presupuesto de mano de obra directa, 5,187.50, que sería el total de la mano de obra directa del periodo. 5,187.50. Luego tenemos los costos indirectos, que ustedes recuerdan que hicimos el cuadrito por trimestre de los costos indirectos, y serían los 16,343. Pero aquí hay algo en este presupuesto que no implica una salida de efectivo, entonces lo restamos. Sería el total del periodo, que sería 16,343 más 16,343 menos la depreciación, porque ese solo es un cálculo que se hace, pero no implica salida de efectivo, como por ejemplo el pago de ingeniería, de servicios de ingeniería, el pago de supervisión, el pago de seguros, el pago de impuestos. Todo esto sí implica salida de efectivo,
pero la depreciación no, solamente es un cálculo del desgaste que va sufriendo la maquinaria y el equipo. Entonces tenemos 12.593 para los costos indirectos. Luego los gastos de operación es lo mismo, digamos, tenemos los gastos de operación, que son los gastos de venta y los gastos administrativos, y tenemos que al año son estos gastos, pero mensualmente veíamos que es de dividir los 35.100 entre los 4 trimestres, ¿verdad? Pero también decíamos que la depreciación no se incluye, entonces la restamos, y aquí dice el cálculo, que digamos por mes tenemos cada uno de los gastos por cada mes. Entonces el gasto de depreciación mensual es 375, entonces a los 8.775 que tenemos acá le restamos los 375 que no implican salida de efectivo, y nos da 8.400 en gastos de operación. El pago de impuestos pendientes, ¿de dónde sale esto? Si ustedes ven en el ejercicio, al inicio del ejercicio nos dan el balance inicial del periodo. Entonces aquí dice que hay un pago de impuestos por $2.500. Entonces esos 2.500 los dividimos en los cuatro trimestres, nos da 625 para cada trimestre, 2.500 entre 4. Y tenemos la adquisición de activo fijo, de donde salen estos datos. El ejercicio nos lo proporciona. Nos dice el ejercicio, vamos a leer aquí. Dice que la adquisición de bienes de activo fijo será efectivo de la siguiente manera. El primer trimestre $10.000 lo colocamos. El segundo trimestre $8.000 lo colocamos acá. El tercer trimestre $5.000. Y para el cuarto trimestre se tiene presupuestado gastar 1.000 en maquinaria y equipo. Entonces trasladamos los datos de la adquisición de activo fijo y tenemos para el primer trimestre todas las entradas de efectivo y tenemos todas las salidas de efectivo. Entonces hacemos una recta del saldo de los ingresos menos los gastos y nos da un total de 27.281.50. Como no tenemos pago de préstamo, es el saldo al final del periodo de efectivo. Y luego nos vamos para el segundo trimestre. Voy a explicar los primeros dos y el tercero y cuarto se hace de la misma manera. Vaya, el saldo inicial del segundo trimestre es el saldo final del primero. Si ven, 27.281.50, 27.281.50. Cuentas por cobrar al inicio no tenemos, pero sí tenemos los 35% restantes de las ventas del primer trimestre, que resulta de multiplicar, lo teníamos en el cuadro 1, ¿verdad? Decíamos. En el cuadro 1 teníamos 49.000, que sería la otra diferencia del primer periodo, 49.000 por 35%, que sería lo que quedó por cobrar para el segundo trimestre. Y tenemos el 65% del segundo trimestre, que serían 89.000 por el 65%. Y tenemos 58.175. Entonces esto es lo que tenemos por cobrar del trimestre 1 y eso sería lo del trimestre 2, el 65% que se aplica para cada uno de los trimestres. Y aquí tenemos 58.175, que es lo del periodo, y los 17.150, que es de multiplicar las ventas del primer trimestre por el 35%, y sumamos las entradas del trimestre. Nos da un total de 75.325. Y al sumar el saldo inicial más las entradas de efectivo del segundo trimestre nos da 102.606.50. Y luego repetimos lo mismo, solamente que aquí ya sacamos los datos del cuadro 2. Nos vamos a las compras de materiales del cuadro 2, el compra de pago de mano de obra, que como les indicaba va del
del presupuesto de compra de materiales, este del presupuesto de mano de obra directa, este es del presupuesto de costos indirectos de fabricación, este es del presupuesto mensual de los gastos de operación restándole la depreciación, igual que a este se le resta la depreciación porque no implica salida de efectivo. Y el pago de impuestos pendientes, que es del balance general dividido entre los 4 meses, 2.500 entre 4. Y la adquisición de activo fijo, que lo veíamos, que lo copiamos del ejercicio, y nos hace un total de salida de efectivo de 93.850. Y tenemos un saldo final de 8.806 de efectivo. Y el ejercicio nos dice, en la parte, en el último inciso, dice: la compañía tiene abierta una línea de crédito con el Banco Agrícola al 18% anual para poder hacer frente a pagos urgentes y se programó el 1 de junio pedir prestado $15.000 que se cancelarían el 30 de julio juntamente con sus intereses. Aquí les voy a explicar los meses porque para la parte de arriba sería lo mismo, de copiar por cada trimestre y cobrar la cuenta por cobrar del mes anterior y el 65% del trimestre en curso. Pero dice que adquiere un préstamo el 1 de junio, entonces por $15.000 a un 18% anual. Entonces aquí registramos el ingreso del efectivo, entonces aquí nos incrementa, sumaríamos los 8.606 que nos da de las operaciones del periodo más el ingreso efectivo por el préstamo. Pero en el siguiente mes la parte de arriba se mantiene igual. Son los mismos datos que el mes anterior, solamente que no los mismos, sino que el mismo procedimiento, solamente que los datos para el tercer trimestre. Pero en la parte de acá hay una pequeña variación porque dice que el 31 de julio, decía el ejercicio, se pagan los 15.000 más el 18% de interés. Entonces aquí tenemos una salida de efectivo. Y la salida de efectivo del pago del préstamo y el pago de los intereses. ¿Cómo calculamos la salida del efectivo? Como se paga total, trasladamos los $15.000. La tasa de interés, como dice que es el 18% anual, entonces dividimos el 18% entre 12 y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué por 2? Porque el préstamo se hizo el 1 de junio y se paga el 31 de julio. Aquí dice, se toma prestado el día 1 de junio y se paga el 30 de julio, junto con los intereses. Entonces tenemos 2 meses exactos. Por eso es que dividimos el 18% entre los 12 meses del año por los 2 meses que obtuvimos el préstamo. Y serían los intereses que se pagan. Y aquí al saldo final de efectivo le restamos el préstamo que se pagó y le restamos los intereses. Y nos da un total de 41.325, que se convierte en el inventario, en el saldo inicial para el siguiente periodo. Y eso sería todo lo que les puedo explicar con respecto al estado de flujo de efectivo durante ese periodo del ejercicio propuesto.